Estamos en Manizales. Esta es la ciudad que fue premiada recientemente como la mejor ciudad en Latinoamérica para vivir. Así que vamos a ver cómo es esta ciudad, un poquito de cómo es la celebración de los 176 años de Manizales del Alma y algo de los nuevos avances que han hecho en la ciudad. Acompáñenme a ver este video y bueno, si quieren conocer más de Manizales, el mejor vividero de Colombia y la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica, aquí tengo más videos de qué comer en Manizales, por qué esta ciudad fue catalogada como la mejor ciudad para vivir, así que vayan a verlos en mi canal, pero primero vamos a ver este video. Y es primera vez en la vida, de toda la vida viviendo aquí en Manizales, de haber crecido en esta ciudad, que me quedo en un lugar distinto a mi casa, porque en este momento están arrendadas, entonces estoy en una zona distinta por primera vez en mi vida en Manizales. Es muy extraño estar de turista en mi propia ciudad, pero bueno, está chévere y les voy a mostrar el hospedaje que encontré por Booking, también por Airbnb. Está súper bueno en un barrio muy bueno de Manizales que se llama Palermo. Miren, les muestro este Airbnb o este lugar. El hospedaje se llama Hospedaje Casa Azul y queda en Palermo. Miren, pues para quien les sirva, aquí está la entrada, es súper grande, miren. Ahí está el apartamento, cocina, tiene comedor, cocina con nevera obviamente. Nosotros lo reservamos para 3 personas, entonces mira, aquí hay una cama auxiliar. Yo llegué y pensé que esta era la única cama y no, ya les voy a mostrar. Pero esta cama auxiliar, mire, con televisor, con plataformas y todo, aquí mueble. Y seguimos aquí por este pasillo. Aquí está el baño, todo muy aseado, le estaban haciendo aseo cuando llegamos. Pero miren, tarán para 3 personas y tiene aquí otra habitación con su cama, otro televisor. O sea, está súper bueno. Y como les dije, lo mejor es que está en una zona bien buena de Manizales que se llama Palermo, muy cerquita a la avenida Santander. A ir a todas estas festividades que van a ver en estos días de cumpleaños de Manizales, nos queda cerca a todo al desfile. Entonces, por si les sirve, aquí les voy a dejar el contacto de este lugar porque está muy chévere y no me pareció tan costoso, así que está súper bien. Miren, aquí está el exterior. ¿Sí ven? Si traen carro, ahí pueden parquear su carro. Y miren cómo estamos de cerquita. Bueno, hoy está haciendo frío, estamos súper cerca allí a la Torre del Cable, que es donde pasan muchas de las cosas de las festividades de la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica. Pero antes de irnos a ver las actividades que hay en este cumpleaños, les recuerdo suscribirse aquí en mi canal en el botoncito rojo. Me ayudan mucho con eso. Recuerda que es gratis, así que suscríbete, chismosea mi canal. Ahí hay muchos videos de muchos lugares que te pueden interesar aquí en Colombia, en Europa, en Egipto, de viaje barato. Así que míralo. Y ahora sí, vamos con la celebración del cumpleaños de Manizales. Vamos a empezar con un concierto de la Filarmónica en homenaje a Manizales. Aquí en Manizales siempre se acostumbra a hacer conciertos gratuitos en el Teatro Fundadores y son conciertos de muy buen nivel, así que vamos a ver este concierto de cumpleaños en el Teatro Fundadores. Vamos. Miren pues la cantidad de gente que hay, eso que llegamos con una hora de anticipación, pero es que aquí estos eventos culturales siempre se llenan. Bueno, y miren pues que sí logramos entrar, como les mostré, llegamos una hora antes y ya estaba una fila larguísima. Estos eventos culturales aquí en la ciudad de Manizales siempre son muy apetecidos y como además son gratuitos, entonces siempre toca llegar temprano. Este cantante de rock me encantó y en acompañamiento con la Orquesta Sinfónica de Caldas fue de lo más destacado de la noche. Bueno, y como construyeron una nueva línea del cable aéreo, tenemos por supuesto que ir a conocerlo. Aquí llegamos a la estación, la tercera línea del Metrocable, la estación del cable que va a la zona universitaria, a Colinas. Vamos a probarla. ¿Para qué? Pero quedó súper bonito esta obra. Cada vez Manizales avanzando más.
Porque para quienes no sabían, Manizales es una ciudad que está en muchas lomas, en la montaña. Por eso, hacer un sistema de transporte masivo como un metro, que es factible en otras ciudades, pues aquí queda muy difícil. Pero se han ideado esta manera del metrocable, que pues es muy efectiva para esta ciudad. Esta nueva línea está en funcionamiento desde septiembre de este año 2025. Recorre 4 estaciones en unos 10 a 12 minutos e integra el transporte público para conectar la ciudad con Villa María. Cuenta con 53 góndolas, cada una con una capacidad para 10 pasajeros y el costo del pasaje es de 2.900 pesos. Además, ofrece vistas espectaculares de la ciudad como el estadio, el Morro San Cancio, el Santuario de Fátima y de regreso el mismo sector del cable. Realmente que esto sí es un gran avance. Por algo fue catalogada Manizales como la mejor ciudad de Latinoamérica, Hábitat Latam, porque es que todos estos avances que le invierten a la ciudad, esto es una gran solución de movilidad en una ciudad que está entre montañas, casi como una ciudad europea. Antes habían solo 2 líneas y ya 3 líneas. Yo creo que van a seguir avanzando con líneas de Metrocable y así llegamos desde el cable, pasando por la zona universitaria, los barrios populares de Fátima, Colinas, como en 10 minutos, y ya estamos aquí en Villa María, que antes era un pueblito aledaño a Manizales, pero ya es como un barrio, venir acá a comer algo, a pasar el día. Y aquí llegamos al Parque Villa María. Y entonces mañana y lo pasaron para el lunes. Y eso me dijo que ya me... Como si fuera una kepi, que chorizos Marcos. Y es que, como les dije al principio del video, la ciudad de Manizales fue reconocida el pasado 25 de agosto como la mejor ciudad para la vida en América Latina, al obtener el premio ONU Hábitat Latam, un galardón que distingue a urbes de la región, que destacan por sus avances en sostenibilidad, cultura ciudadana y desarrollo económico. Por supuesto, en cada celebración de Manizales no puede faltar el acostumbrado desfile, pero en este desfile mi perra es la sensación. Mi perra es la sensación con esa cresta. Todo el mundo enamorado, ¿cierto, Samba? Samba. Bueno, miren, ya está la gente preparándose aquí. La gente hasta saca palco, ponen sus sillitas por toda la avenida Santander. La gente, pues es una ciudad pequeña, cualquier cosita es entretención. La ciudad se destaca por su sostenibilidad, eficiencia en movilidad inspirada en la ciudad de los 15 minutos, la amabilidad de su gente y su capacidad para articular esfuerzos entre sectores. Son súper puntuales, 10 y ya empezó el desfile. Mire toda la historia de Manizales, pues las chapoleras, los arrieros, iglesias, los colibríes, las casas típicas con sus balcones. Muy bonita la carroza. Miren, pues van mostrando la historia de Manizales. Aquí, por ejemplo, vienen los incendios. Es por momentos. Mira, momento 2, incendios de Manizales que ocurrieron en la catedral en 1925 y luego en 1926. Están pidiendo agua por el incendio. Creo que la canción de Manizales es Satanás. Ya van 3 comparsas con la misma canción.
Aquí en Manizales hasta los viejitos se hacen el motilado del 7. Momento 5, la mejor ciudad de Latinoamérica, premiada por Habitat Latam. Algo muy chévere de los desfiles de Manizales es que siempre en la última comparsa son los de EMAS, dejando muy bonita la ciudad, siempre limpiecita. Aquí en la calle del Tango es bonito venir, se toman alguito y se ponen a ver a la gente bailar tango. Ese es el plan predilecto aquí en Manizales. Y también pueden venir ustedes a bailar. Están aprendiendo. Si vienen se toman alguito ahí. Mire como los señores. Por supuesto, falta decirles, como ya les he dicho en otros videos, que el Bosque Popular es de lo más agradable de esta ciudad. Mira, estoy así toda coloradita porque acabo de bailar un buen rato y esto está lleno de gente y mucho ambiente. El Bosque Popular siempre será un gran plan aquí en la mejor ciudad de Colombia y de Latinoamérica, Manizales. ¡Qué felicidad es estar en Manizales! Realmente, vuelvo y repito, es la mejor ciudad de Colombia para vivir. Es tremendo vividero. Y ahora de Latinoamérica también. Manizales linda, Manizales hermosa, Manizales algo nostálgica, Manizales la mejor ciudad para vivir de Colombia y Latinoamérica, Manizales del alma.